El día de hoy les vamos a hablar sobre las proteínas, sus propiedades, estructura conformacional y estabilidad. Para conocer cómo se constituye una proteína, debemos saber qué es un enlace peptídico y cómo se forman los péptidos. Los péptidos son polímeros de los aminoácidos. Dos moléculas de aminoácido, como podemos observar en la imagen, el aminoácido 1 que va a entrar en reacción con el aminoácido 2, pueden unirse de manera covalente a través de un enlace amida sustituido denominado enlace peptídico, que es el que podemos observar aquí del carbono-nitrógeno. Este enlace se forma por eliminación de los elementos del agua. El OH, que estaba unido al grupo carboxilo, se hidrogenó, propiciando así un enlace entre el nitrógeno y entre el alfa-amino y el alfa-carboxilo, dando lugar a la condensación. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras secundarias que se dan después de la conformación de estos enlaces peptídicos. Estructura secundaria se refiere a cualquier segmento específico de una cadena polipeptídica y describe la distribución espacial local de los átomos de su cadena principal, sin tener en cuenta la conformación de sus cadenas laterales ni la relación con otros segmentos. Es decir, que solo toma en cuenta las relaciones interiores de los enlaces que se dan entre la cadena peptídica madre. Una estructura secundaria se considera regular cuando todos los ángulos diedros adoptan valores iguales o casi iguales en todos los segmentos. Las más destacables de las conformaciones son la hélice alfa y la conformación beta. Otro tipo común recibe el nombre de giro beta. Aquí podemos observar más o menos cómo es la distribución estructural que se da por la interacción de la carga de las moléculas unidas. La primera estructura conformacional es la hélice alfa. En esta estructura el esqueleto polipeptídico se encuentra estrechamente enrollado alrededor de un eje imaginario, dibujado longitudinalmente, como podemos observar en la imagen. Por el centro de la hélice, los grupos R de los residuos aminoácidos sobresalen hacia afuera del esqueleto helicoidal. La unidad respectiva en el giro de hélice ocupa alrededor de 5,4 Armstrong a lo largo del eje longitudinal. La proteína que constituye las púas del puercoespín y el cabello, la proteína fibrosa alfa-queratina, posee una estructura regular que se repite cada 5,15 a 5,2 Armstrong. ¿Por qué se da esta conformación? Pues resulta que la hélice alcanza su mayor estabilidad al formar puentes de hidrógeno entre el hidrógeno de dos péptidos adyacentes al oxígeno superior. Ahora la estructura conformacional hoja beta o giro beta. En la conformación beta, el esqueleto de la cadena polipeptídica se encuentra extendido en zigzag, en lugar de plegarse como una hélice. Las cadenas polipeptídicas en zigzag pueden disponerse de manera adyacente, formando una estructura que semeja una serie de pliegues. En esta disposición se denomina hoja beta. La lámina antiparalela, la imagen A, en la que los vecinos se unieron al hidrógeno, las cadenas de polipeptidos funcionan en direcciones opuestas, y la lámina paralela en la que las cadenas unidas al hidrógeno se extienden en la misma dirección, como observamos en la imagen B, podemos encontrar una estructura más irregular. Las proteínas fibrosas que presentan cadenas polipeptídicas dispuestas en largas hebras u hojas, las proteínas fibrosas que presentan cadenas polipeptídicas dispuestas en largas hebras u hojas constan mayormente de un único tipo de estructura secundaria y su estructura terciaria es relativamente simple. Todas las proteínas fibrosas son insolubles en agua, una propiedad debida a la elevada concentración de residuos aminoácidos hidrofóbicos, presentes tanto en el interior de estas proteínas como en su superficie. Tenemos la hélice alfa entrecruzada mediante enlaces disulfuro de características de estructuras protectoras insolubles y resistentes de dureza y flexibilidad variable. Ejemplos de estas son el alfa-queratina de cabello, la pluma y las uñas. En la conformación beta triple hélice del colágeno encontramos características de filamentos suaves y flexibles, gran fuerza tensil sin capacidad de estiramiento. Ejemplos de estas son la fibroína de la seda, el colágeno de los tendones y la matriz ósea. La estructura terciaria de una proteína describe el plegamiento de su estructura secundaria
Especifica las posiciones de cada átomo en la proteína, incluyendo sus cadenas laterales. Esta información se deposita en una base de datos y se vuelve disponible a través del Internet, lo que permite que las estructuras terciarias de una variedad de proteínas puedan ser analizadas y comparadas. Las características comunes de las estructuras de la proteína terciaria revelan mucho sobre las funciones biológicas de las proteínas y sus orígenes evolutivos. La determinación de la estructura por rayos X. La cristalografía de rayos X es una técnica que crea imágenes directamente de moléculas. Para ello se deben utilizar rayos X, porque según los principios ópticos, la incertidumbre en la localización de un objeto es aproximadamente igual a la longitud de onda de la radiación utilizada para observarlo. Sin embargo, no existe tal cosa como un microscopio de rayos X, porque no hay lentes de rayos X. Más bien, un cristal de la molécula de la que se va a obtener la imagen se expone a un haz colimado de rayos X, y el patrón de difracción resultante, que resurge de las posiciones de los átomos en el cristal que se repiten regularmente, se registra mediante un detector de radiación o con menor frecuencia ahora en películas fotográficas. Los rayos X utilizados en estudios estructurales son producidos por generadores de rayos X de laboratorio, o ahora comúnmente por sincrotones, aceleradores de partículas que producen rayos X de mucha mayor intensidad. Por tanto, una estructura de rayos X es una imagen de la densidad electrónica del objeto en estudio. Los cristales de las proteínas son cristales que están coloreados porque las proteínas contienen grupos que absorben la luz. Las proteínas son incoloras en ausencia de tales grupos. Los mapas de densidad electrónica suelen presentarse con la ayuda de gráficos por computadora, como uno o más conjuntos de contornos, en los que un contorno representa un nivel específico de densidad electrónica de la misma manera que un contorno en un mapa topográfico indica ubicaciones que tienen una altitud particular. Dado que un mapa de densidad de electrones de una proteína debe interpretarse en términos de sus posiciones atómicas, la precisión e incluso la viabilidad de un análisis de estructura cristalina depende del límite de resolución del cristal. De hecho, la incapacidad de obtener cristales de resolución suficientemente alta es un factor limitante importante para determinar la estructura cristalina de rayos X de una proteína u otra macromolécula. Esta imagen indica cómo varía la calidad o grado de enfoque de un mapa de densidad electrónica con su límite de resolución. La mayoría de las proteínas cristalinas mantienen sus conformaciones nativas. Varias líneas de evidencia indican que las proteínas cristalinas asumen casi la misma estructura que tienen en solución. Las estructuras de las proteínas se pueden determinar mediante RMM. La base de la resonancia magnética nuclear es la observación de que un núcleo atómico como un protón o un núcleo de hidrógeno resuena en un campo magnético aplicado de una manera que es sensible a su entorno electrónico y sus interacciones con núcleos cercanos. Las mediciones de la distancia interatómica, junto con el conocimiento de la secuencia de la proteína y las restricciones geométricas conocidas, como las distancias y los ángulos de los enlaces covalentes, la planitud del grupo, la quiralidad y los radios de Van der Waals, se utilizan para calcular la estructura tridimensional de la proteína. Las proteínas se pueden representar de diferentes formas. La gran cantidad de átomos en las proteínas hace que sea difícil visualizarlos, cuando los mismos tipos de modelos empleados para pequeñas moléculas orgánicas. En consecuencia, las interpretaciones artísticas o generadas por ordenador a menudo son más útiles para representar estructuras de proteínas. La ubicación de la cadena lateral varía con la polaridad. No hay dos estructuras exactamente iguales, pero exhiben una consistencia notable. Las estructuras primarias de las proteínas globulares generalmente carecen de secuencias repetidas que sustentan las conformaciones regulares que se ven en las proteínas fibrosas. La mayoría de las proteínas son bastante compactas, con sus átomos interiores empaquetados juntos de manera incluso más eficiente que los átomos de un cristal de pequeñas moléculas orgánicas. En las imágenes podemos apreciar lo siguiente. En la imagen de la izquierda muestra las ubicaciones de cadenas laterales en una hélice alfa y una hoja beta. En la imagen de la derecha se puede ver la distribución de la cadena lateral en el citocromo C del corazón de un caballo. Las estructuras terciarias contienen combinaciones de estructuras secundarias. Las proteínas globulares, cada una con una estructura terciaria única, se construyen a partir de combinaciones de elementos estructurales secundarios. Las proporciones de hélices alfa y hoja beta y el orden en el que están conectadas proporcionan una forma informativa de clasificar y analizar la estructura de las proteínas.
La mayoría de las proteínas se pueden clasificar como alfa, beta o alfa sobre beta. Aquí podemos apreciar en la imagen de la izquierda una selección de estructuras proteicas y en la imagen de la derecha estructuras de rayos X de barriles beta. La estructura se conserva más que la secuencia. Aunque se estima que hay hasta 1.400 familias de dominios de proteínas diferentes, aproximadamente 200 patrones de plegamiento diferentes representan aproximadamente la mitad de todas las estructuras de las proteínas conocidas. La bioinformática estructural proporciona herramientas para almacenar, visualizar y comparar información estructural de proteínas. Los datos obtenidos por cristalografía de rayos X, espectroscopía de RMN, resonancia magnética nuclear y algunas otras técnicas toman la forma de coordenadas tridimensionales que describen las posiciones espaciales de los átomos en las moléculas. Este tipo de información se puede almacenar, mostrar y comparar fácilmente, de manera muy similar a la información de frecuencia obtenida mediante métodos de secuenciación de nucleótidos o proteínas. Ahora hablaremos de la estructura cuaternaria y simétrica. La estructura cuaternaria. La mayoría de las proteínas, en particular aquellas con masas moleculares mayores a 100, constan de más de una cadena polipeptídica. Las subunidades polipeptídicas se asocian con una geometría específica. La disposición espacial de estas subunidades se conoce como estructura cuaternaria de una proteína. La construcción de subunidades de muchas enzimas proporciona la base estructural para la regulación de sus actividades. Las subunidades generalmente se asocian de forma no covalente. Una proteína de múltiples subunidades puede constar de cadenas polipeptídicas idénticas o no idénticas. Las subunidades están dispuestas simétricamente. Las proteínas solo pueden tener simetría rotacional, por ejemplo, simetría cíclica o diedra. Aumentar el tamaño de una enzima mediante la asociación de subunidades idénticas es más eficaz que aumentar la longitud de su cadena polipeptídica, ya que cada subunidad tiene un sitio activo. Ahora hablaremos del plegado de proteínas. Los estudios de estabilidad y renaturalización de las proteínas sugieren que el plegamiento de las proteínas está dirigido en gran medida por los residuos que ocupan el interior de la proteína plegada. Pero ¿cómo se pliega una proteína a su conformación nativa? Uno podría suponer que este proceso ocurre a través de la exploración aleatoria de la proteína de todas las conformaciones disponibles hasta que finalmente se encuentra con la correcta. Las proteínas siguen caminos plegables. Los experimentos han demostrado que muchas proteínas se pliegan a sus conformaciones nativas en menos de unos pocos segundos. Esto se debe a que las proteínas se pliegan a sus conformaciones nativas a través de vías dirigidas en lugar de tropezar con ellas mediante búsquedas conformacionales aleatorias. Podemos aquí observar también el diagrama de energía-entropía para el plegamiento de las proteínas. Dado que las proteínas nativas contienen núcleos hidrofóbicos compactos, es probable que la fuerza impulsora del plegamiento de proteínas sea lo que se ha denominado colapso hidrofóbico. El estado colapsado se conoce como glóbulo fundido, una especie que tiene gran parte de la estructura secundaria de la proteína nativa, pero poca de su estructura terciaria. Los estudios teóricos sugieren que las hélices y láminas se forman en parte porque son formas particularmente compactas de plegar una cadena polipeptídica. La proteína disulfuro isomerasa actúa durante el plegamiento de proteínas. Las proteínas a menudo se pliegan más lentamente in vitro que in vivo. Una razón es que las proteínas de plegamiento a menudo forman enlaces disulfuro que no están presentes en las proteínas nativas. Luego forman lentamente enlaces disulfuro nativos a través del proceso de intercambio disulfuro. La proteína disulfuro isomerasa o PDI cataliza este proceso. Aquí podemos observar el mecanismo de la proteína disulfuro isomerasa. Los acompañantes moleculares ayudan al plegamiento de proteínas. La
Las chaperonas moleculares son proteínas esenciales que se unen a cadenas polipeptídicas desplegadas y parcialmente plegadas para prevenir la asociación inadecuada de segmentos hidrófobos expuestos que podrían conducir a plegamentos no nativos, así como agregación y precipitación de polipeptídeos. Hay varias clases de acompañantes moleculares, tanto en procariotas como en eucariotas, incluidos los siguientes: las proteínas HSP70, el factor desencadenante, las chaperoninas y las proteínas HSP90. Todas estas chaperonas moleculares operan uniéndose a la superficie hidrófoba expuesta al solvente de un polipéptido desplegado o agregado y posteriormente liberándolo, a menudo repetidamente, de una manera que facilita su correcto plegado. Aquí podemos ver la estructura de rayos X del complejo Groel-Groes ADP7. La chaperonina Groel-ES forma cámaras cerradas en las que se pegan las proteínas. La unión e hidrólisis de ATP impulsan los cambios de conformación en Groel-ES. Las 7 subunidades del anillo Groel actúan en concierto, es decir, están vinculados mecánicamente de manera que cambian sus conformaciones simultáneamente. Los anillos Groel, cis y trans experimentan cambios conformacionales de forma recíproca, con eventos en un anillo que influyen en los eventos en el otro anillo. Todo el complejo de chaperonina Groel-ES funciona de la siguiente manera. Aquí podemos observar el diagrama del proceso. La mayoría de las proteínas del cuerpo mantienen sus conformaciones nativas, o si se desnaturalizan parcialmente, se desnaturalizan a través de los auspicios de chaperonas moleculares o se degradan proteolíticamente. Sin embargo, al menos 35 enfermedades humanas diferentes, generalmente fatales, están asociadas con el depósito extracelular de proteínas, normalmente solubles en ciertos tejidos en la forma de agregados fibrosos insolubles. Los agregados son conocidos como amiloides, un término que significa parecido al almidón, porque originalmente se pensó que el material se parecía al almidón. Las enfermedades conocidas como amiloidosis son un conjunto de enfermedades hereditarias relativamente raras, en las que las formas mutantes de proteínas que ocurren normalmente se acumulan en una variedad de tejidos como amiloides. Los síntomas de la amiloidosis generalmente no se hacen evidentes hasta la tercera a la séptima década de la vida, y generalmente progresan durante 5 a 15 años terminando en la muerte. La proteína beta amiloide se acumula en la enfermedad de Alzheimer. Las fibrillas amiloides son estructuras laminares beta.